Hola, primero que nada quiero agradecer a los organizadores de este seminario por invitarme y obviamente por organizar este seminario sobre Pablo Garrido y dar a conocer su archivo. Para cualquiera que esté investigando sobre la música en Chile en el siglo XX es realmente una fuente agotable de información. En mi caso, yo estoy investigando a los músicos como trabajadores que se han agrupado en organizaciones de carácter gremial como sociedades de socorro mutuo o sindicatos, y en esa historia la figura de Pablo Garrido es fundamental. En esta ponencia voy a centrarme en la preparación del primer Congreso de Músicos que se realizó en Chile en julio de 1940, reuniendo a todos los sindicatos de músicos que en ese entonces había en el país. Al revisar los artículos que Garrido publicó en la prensa, vemos que hubo un trabajo de preparación durante toda la década del 30 para este Congreso. Con estos escritos, Garrido preparó a sus colegas músicos, al público, a las autoridades y también a los empleadores de los músicos, dándoles a conocer sus principales problemas, necesidades y demandas. Aquí incluyó entrevistas a varios músicos que trabajaban en escenas distintas, pero que compartían condiciones de trabajo similares. Estos artículos fueron publicados en varios diarios de distintas ciudades del país. Accedí a ellos directamente en el Fondo Pablo Garrido en el Centro de Documentación Musical. Para mi investigación contrasté estas fuentes con fotografías, cartas y folletos tanto del Fondo Pablo Garrido como del Fondo Domingo Santa Cruz, también del Centro de Documentación Musical, y también con otros documentos privados de la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso, de la que Garrido fue socio desde 1924. En sus escritos publicados entre 1932 y 1940, Garrido abordó un sinfín de temas, incluyendo viajes, personajes ilustres, conciertos, etc. Me voy a centrar solamente en aquellos escritos que abordaron el sindicalismo musical como defensa de los derechos laborales de los músicos, que desembocaría más adelante en el primer Congreso de Músicos. Independiente de las intenciones que habrá tenido Garrido con estos escritos, al revisarlos en miras de lo que sería el Congreso de 1940, queda claro que sirvieron para poner sobre la mesa las condiciones laborales de los músicos y concientizarlos a sindicalizarse. En este sentido, sus escritos ayudaron a visibilizar no solo las condiciones en que se desempeñaban los músicos, sino que también su estatus de trabajadores. Garrido planteaba que era necesario reconocer a los músicos no solo como artistas, sino que también como trabajadores. De este modo, se podrían mejorar sus condiciones laborales y el reconocimiento social de la actividad musical. Sin embargo, no consideraba a los músicos como trabajadores comunes y corrientes, ya que sus actividades eran de carácter intelectual y artístico. Llamando a reivindicar el trabajo musical, Garrido escribía lo siguiente, comillas: «El músico parece estar relegado a un plano inferior. Compréndase que un músico labora tal como un médico, un abogado o un oficinista, y considérese también que sus labores son de índole artística e intelectual». Garrido luchó por la creación, mantención y fortalecimiento de organizaciones de músicos, especialmente sindicatos. Creía que los sindicatos eran el tipo de organización más óptima en que los músicos podían defender sus intereses laborales, discutir sus necesidades e incluso presentar propuestas al Parlamento. Lo más importante, destacaba, era lograr leyes de protección para los músicos, argumentando que la profesión musical parecía estar por debajo de muchas otras profesiones, que los músicos no han tenido derechos ciudadanos y que han estado, comillas, abandonados a su propia suerte. Con esto se refería a la falta de seguridad social de los músicos, particularmente jubilación y pensiones. Recordemos que en 1924 se promulgaron las leyes sociales, que regulaban desde el Estado el depósito de una parte de los sueldos de los trabajadores en cajas de ahorro para futuras pensiones. Antes de eso, los trabajadores accedían a este servicio a través de sus sociedades de socorros mutuos de manera autónoma y sin intervención del Estado. Ahora, la ley obligaba a todos los trabajadores a depositar una parte de su sueldo en estas cajas. Sin embargo, los músicos, por la naturaleza de su quehacer,
no podían acceder a este servicio por ser trabajadores independientes, usualmente sin contrato o con contratos de corto plazo, estacionales o informales y sin un sueldo estable. En julio del 39, el Sindicato Profesional Orquestal, bajo la presidencia de Garrido, analizaba los principales problemas de los músicos tanto a nivel laboral, educativo como personal. En asamblea, diseñaron ciertas medidas para resolver estos problemas, como por ejemplo, inauguraron una sección deportiva para organizar competencias, excursiones y otras actividades para ofrecerle a los músicos un pasatiempo saludable y fomentar el compañerismo, entendido como la clave para fortalecer el sindicalismo. Otra actividad que organizó este sindicato fue el Festival de Orquestas. Al respecto, Garrido escribía que este festival demostró la calidad de las orquestas que tocaron y la unidad y cooperación entre los músicos que hicieron posible este festival. Respecto a las condiciones laborales, en noviembre del 39, el sindicato pidió que el 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia, fuera un día de descanso para los músicos. Las organizaciones de músicos tenían ya una larga historia de celebrar el Día de Santa Cecilia. A mediados de los años 20, esta actividad pasó de ser una celebración religiosa en la que tocaban los músicos en la misa a un día de paseo entre los músicos y sus familias. Ahora, este día marcaría un hito, estableciéndolo como un día de descanso para los músicos que los empleadores debían cumplir. Al respecto, Garrido publicó una nota llamada Descanso para el músico, lo que debe saber el público, una justa petición. En ella le pedía a los dueños de locales que colaboraran con esta medida, autorizando que los músicos no trabajaran ese día. Sobre esto, Garrido entrevistó a Bernardo Lacasia, quien destacó que esta medida fue apoyada por diferentes sectores, aunque lamentablemente no por todos. En este sentido, Lacasia planteaba que el sindicato se puso a prueba en esta ocasión cuando lograron sancionar, comillas, a algunos elementos que no quisieron respetar el acuerdo entre patrones y músicos, el acuerdo del descanso para el 22 de noviembre. Garrido también entrevistó a Luis Sandoval, quien respecto a los preparativos para el Congreso de Músicos, planteaba que como uno de los problemas más importantes de los músicos era el tema de las pensiones, proponía seguir el modelo del Congreso de Músicos de Francia del año anterior, en el que se creó una caja autónoma de los músicos. Esta caja no sería solamente para los músicos, sino que estaría administrada por ellos mismos. En miras al Congreso, Sandoval consideraba que este era el momento propicio para que el sindicato auspiciara la dictación de una ley que cree una caja autónoma de los músicos. Influenciado por sus viajes a lo largo del país, Garrido planteaba que si bien las condiciones del trabajo musical tenían una base común, había importantes diferencias según la provincia, la ciudad, el tipo de trabajo y el género musical en que se desempeñaran los músicos. Debido a esta diversidad, el Congreso invitaba a participar a los músicos de todo el país a través de sus sindicatos y cuando no hubiera sindicatos, a través de comités más pequeños. El primer Congreso de Músicos de Chile se realizó entre el 1 y el 5 de julio de 1940 en el Teatro Municipal de Santiago y participaron cerca de 5.000 músicos provenientes de todo el país. Los temas que se discutieron fueron principalmente tres. Primero, la ley de empleados particulares o una ley especial de previsión social. Segundo, el carnet profesional como defensa del músico chileno. Y tercero, capacitación obligatoria para elevar el nivel artístico y cultural del profesorado orquestal. Como hemos visto, su organización fue liderada por Garrido, junto con un comité que incluía al Sindicato Profesional Orquestal, a miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional, al Club Musical y al Sindicato de Músicos de Bandas. Se invitó a los músicos a participar por medio de distintos canales, por ejemplo, con avisos en la radio, con distribución de folletos y obviamente con los escritos de Garrido en la prensa. Se compuso además un himno oficial de los músicos de Chile llamado Canto a la Música, escrito por Luis Sandoval, que grabó el coro del Sindicato Profesional Orquestal dirigido por Jorge Allende. La letra de este himno se distribuyó previamente entre los participantes para que lo cantaran en el Congreso.
Junto a la invitación al Congreso circuló también un manifiesto en el que se reconocía a los músicos como trabajadores intelectuales, que para alcanzar sus demandas debían luchar unidos, participando en este Congreso a través de sus sindicatos o comités. En este manifiesto se planteaba que el Congreso se inspiraba en el movimiento obrero y que la unidad era el único camino posible. Los músicos no solo debían estar unidos entre sí, sino que, en tanto trabajadores, debían también unirse al resto de las organizaciones obreras, sumándose a la Confederación de Trabajadores de Chile. Aquí es importante considerar que esta confederación representaba oficialmente a los sindicatos de trabajadores de todo el país frente al gobierno. Sin embargo, al invitar a participar también a músicos de la Sinfónica y del Conservatorio, el Congreso no solo se perfilaba como un evento obrero, sino que también artístico. Gracias a la habilidad de Garrido de construir puentes entre músicos populares y doctos, la participación en este congreso de músicos doctos, aficionados y compositores que no se veían a sí mismos como trabajadores fue ciertamente una estrategia para ayudar a que el congreso tuviera también reconocimiento artístico. Por ejemplo, hubo conciertos de la Orquesta Sinfónica dirigida por Armando Carvajal, de ensambles del Centro de Estudiantes del Conservatorio. También participó Domingo Santa Cruz en su condición de decano de la Facultad de Artes, dando un discurso en este congreso. Siguiendo el programa, hubo discusiones, discursos y presentaciones artísticas durante los 4 días del congreso. Se presentó una obra de teatro basada en la vida real de los músicos para educar a los delegados sobre sus condiciones laborales y las demandas del Congreso, en el mismo estilo en que las organizaciones obreras habían ilustrado a la clase trabajadora desde fines del siglo XIX. Además del Centro de Estudiantes del Conservatorio, la Orquesta Sinfónica y el Sindicato Profesional Orquestal, participaron 13 sindicatos de músicos del país, incluyendo al Sindicato Profesional de Músicos de Valparaíso, del que Garrido había sido presidente unos años antes. Las consecuencias directas de este congreso fueron 3. Primero, la creación de la Federación Nacional de Músicos, de la que Garrido fue secretario general hasta 1942. Esta federación se unió a la Confederación de Trabajadores de Chile. Segundo, se crearon 16 nuevos sindicatos de músicos a lo largo del país, que en 1940 se adscribieron a la Federación Nacional de Músicos. Y tercero, la realización de un segundo Congreso de Músicos en noviembre del 42 en Valparaíso, también liderado por Garrido. Además de estas, creo que tanto el Congreso como los escritos de Garrido en este periodo dejaron también otras consecuencias, no directas, sino que de largo aliento. En primer lugar, el tratar de manera explícita a los músicos como trabajadores implicó sacar a la luz sus problemas laborales. A raíz de ello, se generó una concientización de que para mejorar el estado de la música chilena era necesario tratar los problemas laborales de los músicos. Ahora que eso haya llegado a buen puerto es para conversarlo en otro momento. Gracias.